Acá hay una pregunta que nos hacen. Buenas tardes, pastores. ¿Es pecado formar otra familia si uno está casado? Primero tenemos que establecer una diferencia. Pecado, dice la Escritura, es aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Esta es la gran definición de pecado. Aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Es decir, una persona que no consideraba que pecado era tal práctica, supongamos una tribu indígena aislada, existen algunas pocas, pero existen aún, y que para nosotros es pecado, para ellos no les va a ser considerado pecado. La Escritura dice que los que pecaron con ley serán juzgados bajo la ley. Los que pecaron bajo la gracia van a ser juzgados bajo la gracia, bajo el conocimiento de la gracia. Voy a tratar de hacerlo, bajarlo un poco más, porque asumo que muchas personas no conocen mucho de la palabra y deben conocer un poco más. Los que pecaron en el periodo antes de que Dios dé los 10 mandamientos van a ser juzgados según la conciencia, dice la Escritura. Porque dice que la conciencia les juzga, en su corazón les es como un testigo, les es como una ley escrita en la mente. Los que pecaron cuando ya existía la ley van a ser juzgados según la ley. Aquellas personas que pecaron según la gracia van a ser juzgados conforme a esa palabra, a la palabra que Dios les dio, a la palabra que Dios les habló en la gracia. Es decir, hay como tres situaciones posibles. Los que pecaron con la ley de Moisés tienen la ley para ser juzgados. Los que pecaron de la época de Cristo en adelante tienen la palabra de Dios para ser juzgados. Los que no escucharon jamás la palabra de Dios tienen la conciencia para ser juzgados. Aclarado esto, pecador es aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, o pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si hay una persona que se separó, no conocía de Dios, hace 10 años, 20 años, y formó otra pareja, no hay manera de revertir la pareja anterior, porque lo ocurrió hace 20 años, no conocía de Dios, y ahora esta persona está rehaciendo su familia, rehaciendo su vida, mejor dicho. Ahora, si una persona se separa sabiendo que la voluntad de Dios no es esta, sí está cometiendo un pecado ante Dios, lo cual no significa que sea justificable, que no sea justificable. En muchos casos, quizás son situaciones totalmente inmanejables para la psicología, la salud psicológica de la persona, la salud física de la persona. La voluntad perfecta de Dios es que el hombre se quede con la persona que se casó, con la primera pareja que tuvo. Sea que se logró casar, que la eligió en una aldea, con esa persona, la primera, con esa hay que quedarse. Esa es la perfecta voluntad de Dios. De ahí, si después ocurrieron situaciones que la persona no conoció a Dios, se separó de la primera mujer hace 20 años y se casa con otra, ya no hay chances de obligar a esa persona a que esté sola, porque no tiene el don de continencia y va a terminar pecando y adulterando con cualquiera que se le cruce en el camino. Entonces sería empujarla a vivir en adulterio, con prostitutas, con mujeres, o la mujer con hombres, lo que fuere. En ese caso, Dios lo habilita para que esa persona se case. No es que Dios está contento por lo que hizo, pero lamentablemente la palabra nunca le llegó, y él se separó hace 20 años, sus hijos ya son grandes, ya incluso se casaron, tienen nietos, y él dice, bueno, creo que puedo casarme con otra persona porque mi esposa incluso ya está con otro hombre. Dios dice que permitió bajo ciertas circunstancias la carta de divorcio y se lo permitió a Moisés. Jesús dijo, pero esa concesión le fue dada a ustedes por la dureza de vuestro corazón, porque ustedes no podían manejar la situación de estar con una mujer en la cual había cosas que no les gustaba de ellas. Pero ahora yo les digo, dice que el que se casa con otra mujer peca, si uno deja a su mujer y se casa con otra peca, y a su vez la mujer que queda sola también peca y se vuelve a rehacer su familia. Por lo cual tenemos que tratar de, como creyentes, el hogar constituido en la fe, luchar por ese hogar contra viento y marea hasta el fin. Que si alguien va a separarse, sea porque el marido se volvió mundano, porque el marido la golpea, porque corre riesgo su vida, o porque hubo abusos a sus hijos o a sus medio hijos o hijastros o lo que fuere. Casos realmente extremos. No porque alguien diga, no, la dejé de querer, o está muy gorda, o está muy pelado.
o está muy gordo, o está muy pobre. Esos no son motivos que habilitan a que una persona deje a otro. Por supuesto que la gente va a seguir haciendo lo que quiera. Estamos hablando de tratar de lograr encontrar la perfecta voluntad de Dios. ¿Es coherente, pastor? ¿Me quedo en mi casa o salgo a predicar la palabra? Voy, salgo, me pongo a entregar trataditos en la calle, a los que pasen, a los 3 o 4 que pasen, en esta época, en este momento. En esta época incluso tenemos una bendición. Yo, por ejemplo, a los varones les digo, a los siervos, traten de conservar el capital más importante, que es la imagen de fe. Es decir, no cometan errores, traten de mantener una vida lo más recta posible, para que la gente no encuentre puntos en los que diga, no, predica la palabra, pero está vendiendo drogas en la esquina, o anda con mujeres, como ocurrieron casos hace muchos años en Estados Unidos de siervos que eran multitudinarios, que llegaban a 50 millones de personas en el mundo a través de los satélites, y lo encontraron con en su limusina con prostitutas adentro. Es decir, el testimonio es muy importante. Hoy tenemos una ventaja de las redes sociales, que en muchos casos los panfletos la gente ni siquiera los lee, porque se siente avergonzado, no tiene tiempo, no sabe de lo que es, no sabe si es una invitación, si es un engaño, si es alguien que te para charlarte y venderte algo. Pero los mensajes tienen más chance de abrirlo. Entonces lo mejor que uno puede hacer en cuarentena es mandar un mensaje de esperanza a través de las redes, a través de los perfiles, a través de los contactos de WhatsApp u otras redes sociales, porque al salir a predicar, lo único que vamos a hacer es darle de comer a aquel que está esperando que la iglesia o los hijos de Dios cometan un error y digan, ahí está, esos que andan desobedeciendo, que andan contagiando a otros, ese es el ejemplo que dan. Y volvemos al caso anterior. Si uno quiere predicar, tiene que uno dar testimonio en su casa. Uno tiene que dar testimonio en su conducta. Uno tiene que dar testimonio en su vida. Ahora, tuvimos 365 días del año para predicar. ¿Se nos va a ocurrir sin salir desesperadamente a predicar los 10 o 15 días que tengamos de cuarentena? Yo digo, Señor, vamos a tener chances de predicar. De hecho, es lo que estamos haciendo ahora. Llegando al hospital, estamos llegando al taxista. Nos estaba escuchando una hermana enfermera en diálisis, ¿no decían? ¿Recién? Claro, sí, estaba justamente trabajando en diálisis y estaba escuchando la Ahora, radio. ¿cómo yo me meto al hospital y le doy un panfleto a la hermana que está en diálisis? Es imposible, no me van a dejar entrar. Pero en este momento estoy entrando a comisarías, estoy entrando a las cárceles, estoy entrando a los sanatorios, estoy entrando a los hogares de los ancianos, de los empresarios, de los políticos, estoy entrando a los hogares de la actriz, de los actores, estoy entrando a los hogares de las villas miseria, donde no podría entrar nadie. Entra el auto y no sale más, lo rompen todo, lo roban, siempre hay algunos que tratan de usar la pobreza de la gente para refugiarse en esos lugares donde hay extrema pobreza. Aquí, por ejemplo, tenemos a un hermano que dice, excelente la radio, mi nombre es Ezequiel Ábalos, tengo 28 años, soy de José Cepaz, desde hace mucho tiempo estoy escuchándolo, pastor, siempre voy a sus cruzadas, pero dice, soy policía y a todos les hago escuchar sus prédicas en el móvil. Ore por mí, pastor, dice, un abrazo enorme. Bueno, también estamos llegando a los móviles de la policía. Estamos llegando a las empresas. Yo escuché testimonios de obreros que iban a una empresa y puso la radio, iba escuchando la prédica y los demás decían, ¿qué estás escuchando? Al finalizar el viaje, cuando llegaron a la empresa, estaban todos tocados por Dios, conmovidos por el Espíritu Santo. Argentino, sí. Tenemos números de teléfono, tenemos un versículo del día y vamos a seguir con la consejería orientativa. Bueno, tenemos el versículo del día, como ya lo sabes. El versículo del día se encuentra en el libro de Job, capítulo 22, versículo 29, lo que nos ha acompañado en este día. Palabra poderosa del Señor. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Esto lo encontramos en el libro de Job, capítulo 22, verso 29. Vamos a la pregunta entonces. De esta manera, bendiciones, pastor. Quería preguntar, yo estudio música. Dice, yo estudio música, canto en la iglesia dirigiendo la alabanza y siempre que había un casting de canto para cierto show, mis amigos y familia siempre me decían que me presente porque canto bien y nunca me presenté. ¿Está bueno eso, presentarse en un casting y si me escogen y luego salgo en la tele? Bueno, como todo el canto tiene dos facetas. El canto es una ofrenda a Dios y también pasa a ser un arte que requiere su propia interpretación,
su propia pericia, su propio desarrollo. Por ejemplo, si alguien va a aprender a la escuela de música, director de orquesta, una carrera como director de orquesta, necesita aprender historia del arte, historia, necesita saber las diferentes corrientes, los diferentes estilos, y va a tener que hacer todo un recorrido de historia, además de estudiar historia del arte y demás, lo cual implica que el canto o la música para él no es solo una ofrenda, porque cuando está escuchando a Mozart o está escuchando a Bach, no está haciendo una ofrenda a Dios, se está preparando para una disciplina, para una pericia. El carpintero que le hace una silla a una familia que va a poner un bar, no está dando una ofrenda de la carpintería que hizo, pero cuando hace un banco a la obra de Dios, su oficio se transforma en una ofrenda. Entonces, en la antigüedad, el canto simplemente era dedicado a Dios en el entorno judío. El canto era de Dios. En el entorno de hoy en día hay personas que hacen jingles para productos. Supongamos, el agua pura, el agua de manantial, y le ponen una música, le ponen una rima y lo venden. Porque es su profesión, es lo que saben hacer. Ahora, a mí no me parece que exista nada incorrecto en que una persona haga esto. Ahora, si la persona se presta para con su arte, con su pericia, a componer música que uno sabe que va a hablar de valores que están contrarios a la voluntad de Dios, es decir, si alguien viene y le dice, ¿por qué no me compones una música que sea reggaetón? Supongamos que el reggaetón habla siempre en torno al pecado, a lo malo, es como que está usando su arte y su pericia para lo malo. Es como cuando a un carpintero vienen y le dicen, mira, necesito que me hagas ciertos artículos para un prostíbulo. Él dice, no, yo pongo a servicio mi arte, te voy a cobrar, pero me siento más cómodo haciendo bancos para una escuela, haciendo una mesa para un vecino, haciendo una cama, una silla, un tendedero, lo que fuere. Pero este trabajo no lo quiero hacer. Porque siente que está colaborando con algo que es totalmente destinado al pecado. De esa manera es el arte en Dios. Si una persona canta a Satanás o algo por el estilo, es una demostración de su arte, de su pericia, de su técnica. Cantar requiere una técnica. Personas con canto tienen que aprender por lo menos 30, 40 técnicas de canto, además de la entonación que tienen que tener, de la buena voz, del registro, de mantener el tiempo y del conocimiento de la música. Por lo menos existen 30 técnicas que tienen que ser combinadas juntas o aleatorias en canto. Aparte, sé que el ambiente era malo, lo cual no quiere decir que le diga a un joven, que le impida a un joven que vaya a un conservatorio a estudiar o a tomar clases de música o a escuchar música del estilo de jazz, de pop, de heavy metal, de música house o de cualquier otro estilo, porque no hay otra forma de aprender. No se aprende con música cristiana. Eso muchos pastores ni líderes no lo dicen y confunden a los creyentes. El 95% de los músicos de las iglesias cristianas tienen que escuchar música mundana para aprender técnica. Nadie lo dice. Porque tienen miedo que los hermanos digan, ah, bueno, si el músico lo escucha, yo también, ¿por qué tengo que escuchar Marco Barriento? Si él está escuchando jazz de un adicto, de un drogadicto, si él está escuchando, no sé, Coltrane o cualquier otro músico, ¿por qué yo tengo que escuchar música cristiana cuando él? Para él la música es un arte. Es como yo ir a aprender pintura y decir, bueno, quiero aprender pintura, pero que no puedo ver Da Vinci, Van Gogh, solo quiero ver pintores cristianos. Se me van a reír, van a decir, ¿cómo usted quiere aprender pintura? Y la única pintura que hay es la que hay del mundo. Quiero aprender mecánica, pero no me enseñe nada de los mecánicos mundanos, porque yo quiero aprender mecánica de los mecánicos cristianos. La historia de la mecánica es la historia de mecánicos mundanos, es la historia de la ingeniería, la historia de la química. No existe una química cristiana, o una pintura cristiana, o una escultura cristiana. No, el David no lo puedo ver porque está desnudo. Claro. O sea, lamentablemente estamos en un mundo en el que todavía no hay una historia de arte cristiana. Quizás de acá a 2 siglos más o 10 siglos más
alguien puede aprender música con grandes músicos cristianos que pueden tocar muchísimos estilos, que son enriquecedores, y escalas y rutinas para guitarra, rutinas para bajo, rutinas para batería y demás. Hoy, el músico cristiano para aprender buena música tiene que escuchar música mundana. Nadie lo dice. Yo se lo tengo que decir porque siempre a uno le digo la verdad. Lo que sí les digo a los músicos cristianos, a los músicos, ustedes para aprender técnica o las que cantan pueden escuchar música de otros o mundanas para aprender técnica. Pero a la gente que no tiene la música como una profesión, como una destreza, no necesita estar escuchando constantemente música mundana. Claro. Uno le recomienda que trate de situarse en el mismo mensaje siempre, que es el mensaje de la fe, de la esperanza, porque esas canciones le van a fortalecer el ánimo, el espíritu, y van a levantar el corazón y el alma en los momentos de tristeza, cosa que una música mundana jamás lo hará. Claro. Y bueno, de esta manera estamos con la consejería orientativa aquí por tu radio, por Cadena del Altísimo en 87.7, pero también a través de la página oficial Pastor Hernán Alberto Cortés. Para hacer un pequeño postdata de esa situación, de esa pregunta. Si yo veo que el hermano o la persona que va a participar en un concurso de canto es muy débil y no está fuerte, yo le diría no lo hagas. Porque lo van a terminar, si canta más o menos bien, lo van a terminar embaucando y va a terminar cantando cumbia por 2,50 en las noches y en un ambiente de pecado. Si es una persona espiritual y fortalecida y quiere hacerlo, le digo hacelo. Total, sé que si gana, incluso no va a ir a cantar va a cantar en los canales e incluso puede dar testimonio de su fe. Decir, bueno, hay ejemplos de casos, hay dos cantantes muy conocidas que yo le recomiendo a las personas que practican canto que escuchen. Una de ellas es Yolanda Adams y la otra es Whitney Houston. Las dos cantaban en la iglesia, en los coros. Una murió ahogada, drogada, en una bañera. La otra sigue sirviendo a Dios. Incluso Yolanda Adams tiene igual o mejor técnica que Whitney Houston. Muy poca gente la conoce. Pero es una mujer que canta tremendo. El manejo de la voz, el registro, la técnica, incluso mejor que Whitney Houston, a mi parecer. Ahora, para muchos Whitney Houston es la eminencia del canto, pero ese es el ejemplo de dos ejemplos. Una persona débil espiritualmente que salió de una iglesia, triunfó, y una persona fuerte espiritualmente que incluso Yolanda Adams cantó en eventos mundanos, en entrega de Grammys y todo lo demás, pero sigue dando testimonio donde va y siendo de bendición incluso a altas esferas artísticas donde nosotros no tendremos jamás influencia sobre ellos. Bueno, ¿qué pregunta tenemos? Bueno, por ejemplo, acá, había una pregunta que a mí me había recalcado acá el pastor Andrés con respecto a los que tienen negocios, si corresponde, si pueden vender bebidas alcohólicas, si está bien, si lo pueden hacer o no. Bueno, con respecto, es más o menos un poco lo mismo con la música. Si una persona pone un negocio de una licorería o una liquor store, como le dicen en Estados Unidos, o un negocio que no sé cómo se llama aquí porque regularmente no asisto a lugares donde tengan como un kiosco más venta de bebida alcohólica, el alcohol entra en un pequeño gris. Por ejemplo, yo puse muchos negocios durante muchos años, nunca quise poner kioscos, porque el kiosco tiene que vender cigarrillo. Un kiosco que no vende cigarrillo no es un kiosco. El cigarrillo es un vicio, ataca directamente a la salud y no hay otra opción. Estamos totalmente seguros que es un vicio y que ataca a la salud. Si yo vendo cigarrillos, estoy porque si no me lo compran a mí, lo van a comprar al lado o a cualquier parte. Pero yo no quiero ser participante de una cadena en que la gente se destruya la vida, pierda dinero y aumentar y mantener un vicio. Por lo cual siempre preferí tomar otros rubros. Jamás tomé el rubro del kiosco. En el caso de la bebida alcohólica es un poquito distinto que el cigarrillo. Porque la bebida alcohólica depende de la cantidad que la persona toma. Jesús dice que celebraron con vino cuando ellos estaban celebrando la Pascua, por ejemplo. Hay gente que dice, no, el vino que tomó Jesús era sin alcohol. Esto es una mentira porque dice la Escritura que el vino embriaga, que el vino hace perder a las personas, que no es de reyes
beber sidra ni vino, Lemuel cuando da el consejo. Claro. En el caso de Jesús tomaron vino, pero jamás se insinuó ni siquiera se contó de que ellos se sentasen a embriagarse. Era parte de una bebida, como cuando uno toma una sidra en Navidad. Nadie piensa que al tomar sidra, esa persona va a terminar emborrachándose. Nadie compra una sidra para embriagarse. La gente compra otras bebidas para embriagarse, no compra una sidra para embriagarse. Entonces, hay lugares donde tener una bebida alcohólica puede ser casi imprescindible. Un restaurante, por ejemplo. Viene una familia a compartir una cena o una pareja y piden un vino tinto o lo que fuere, un vino blanco. Y yo no le puedo decir, no, mi restaurante es sin vino. ¿Por qué? Ahora, si yo pongo una cervecería o pongo un bar, por ejemplo, es otra cosa, porque al bar la gente va a tomar. La palabra de Dios no dice específicamente se puede poner bares, no se puede poner kioscos, se puede poner... Uno interpreta. El vino jamás fue desechado por Dios o condenado, sino el abuso del mismo. En cambio, hay otros elementos, en este caso como las drogas, el cigarrillo, drogas sintéticas, que se fabricaron y se crearon con el único fin de hacer perder a las personas de razón, hacerlas sentir que vuelan o hacerlas sobreestimularlas y demás. Eso es obvio que por sí mismo, tanto el cigarrillo, las drogas, tienen un solo fin. En el caso del vino, queda esa situación, que existen muchos restaurantes, además que es muy caro, nadie va a un restaurante a pedirse 3 botellas de vino, sale endeudado. Claro. O sea, una botella de vino en un restaurante, más es un vino de mediano, sí, no sé, 600 pesos se quedó corto, por lo menos deben salir 1.000, 2.000 pesos. Porque la gente que va ahí quiere pasar una velada con su esposa, con su novia o lo que fuere, o una reunión de amigos, y piden algo como para amenizar. Si uno tiene un bar, uno sabe que la gente sirve whisky, sirve bebidas fuertes, vodka y demás, y sabe que el final va a ser que van a terminar todos ebrios. Pecado si una persona tiene un restaurante y vende vino, yo no le diría, mira, estás pecando. Si una persona va a poner un bar donde simplemente se sirva bebidas alcohólicas y demás, le diría, trata de evitar de poner un bar, porque la gente va al bar solamente a embriagarse. Si la persona se convierte, porque eso nunca hablan los creyentes, ¿qué pasa con el que se convierte teniendo un bar? Uno tiene que decirle entonces cerrar el bar. Se convierte siendo actriz. Empezó a vender empanadas en el barrio. O sea, uno tiene que ser cuidadoso y dejar que Dios vaya haciendo los cambios en forma paulatina. Y que Él vaya creando alternativas a esa actividad. Ahora, si uno vende drogas, es obvio que no le va a decir, bueno, seguí vendiendo drogas hasta que consigas un trabajo, no le dice. Dice, no, deja de vender completamente drogas y hacer lo que sea. Pero hay otros casos que, por ejemplo, una persona que tenía un bar, uno le dice, bueno, solo se van dando cuenta. Había una mujer que se congregó, era una mujer que regenteaba prostíbulos. Se convirtió. Esta mujer podría estar tranquilamente presa hoy, por 30, 40 años, pero se convirtió. Estaba enferma de cáncer. Dios la sana. Se convierte con la pareja. Y Dios mismo, nosotros la veíamos que venía, pero no sabíamos la historia. Nosotros no le preguntamos a la persona que entra a la iglesia, ¿usted es empresaria, tiene prostíbulo o qué es? Dejamos que venga, que escuche, que se nutra y luego Dios le va a ir hablando. Ahora, si la persona ya viene 2 años, 3, bueno, uno ya alcanza a conocer toda su vida. Finalmente ella sola se dio cuenta, abandonó, dejó eso, dejó la prostitución, dejó de regentear todo, se alejó completamente y terminó sirviendo a Dios. Esos son ejemplos. Espero que ahí vaya la respuesta. Sí. Sí, muy claro, dicen acá, qué bueno el programa, ya que muchos tenían dudas, qué buen programa, dicen a través de las redes sociales, me gustaría que sea más seguido los programas así, ya que es muy buena enseñanza, y de esta manera, bueno, están todos conectados a través de la página oficial, Pastor Hernán Alberto Cortés, a través de Facebook, y también en cadena del Altísimo 87.7.